El Supremo aguarda, cada vez más cerca de que el alto tribunal español acoja el sumario de los ERES, sobre todo después de que la jueza instructora Mercedes Alaya haya pedido al Congreso de los Diputados y al Parlamento de Andalucía que acrediten que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán son aforados, así como los 5 exconsejeros a los que preimputó o invitó a autoimputarse en uno de los autos que más controversia ha generado entre los profesionales del derecho en los últimos tiempos. Y más allá del fondo, un detalle nada baladí, nada menor en las formas. ¿Saben qué día estaba fechado esta providencia? Pues el viernes 22 de noviembre, un día antes de que el PSOE andaluz celebrase su Congreso Regional Extraordinario. Sin embargo, los agentes judiciales la han notificado hoy. Bien por cortesía de la jueza o error de dilación de los empleados de los juzgados, lo cierto es que se agradece que por primera vez un auto de alcance de Alaya no coincida con un hito electoral u orgánico del Partido Socialista. Sobre este y otros asuntos hablamos en unos instantes con la nueva presidenta del PSOE andaluz, con Micaela Navarro, naturalmente con todos ustedes. Y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andalucía, buenas noches. La jueza de los ERES, Mercedes Alaya, está ya más cerca de inhibirse al Supremo en muy poquitos meses y por eso ha oficiado al Congreso y al Parlamento andaluz para que acrediten la condición de aforados de los expresidentes Chaves y Griñán y 5 de sus exconsejeros de Hacienda, Empleo e Innovación desde 2001, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila. A todos ellos, la magistrada les preimputó o invitó a autoimputarse en el auto del 10 de septiembre, que está recurrido ante la Audiencia de Sevilla. La providencia, lo dicho, notificada hoy, tiene fecha del 22 de noviembre, el día anterior al Congreso Extraordinario del PSOE, pero en esta ocasión se ha esperado hasta hoy para notificarlo. Por lo demás, el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y el abogado José María del Nido, a la sazón presidente del Sevilla, han sido condenados por el Supremo a 7 años de cárcel por malversación y prevaricación por el caso Minutas. El alto tribunal español sostiene que ambos idearon entre 1999 y 2003 un sistema para enriquecerse, para desviar en su beneficio dinero público del Ayuntamiento de Marbella, mediante el que Del Nido facturó millones de euros por servicios jurídicos que nunca prestó. Además, no ha sido un buen día para los dirigentes o exdirigentes de clubes sevillanos. La jueza Alaya cita de nuevo el 11 de diciembre al expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, para imputarle un nuevo delito por imprudencia punible cometido presuntamente al vender su paquete mayoritario de acciones al empresario Luis Oliver. UGT ya ha encontrado a su primer chivo expiatorio. Despide a un trabajador de 54 años acusado de borrar 1.700 archivos informáticos con los que este sindicato pretendía justificar, dice, las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía. El empleado despedido se llama Laureano Conde y hasta hoy era secretario general de la sección sindical de UGT en Sevilla. Su homólogo en Andalucía, Francisco Serrano, acusa a la dirección de actuar de manera indigna y buscar una cabeza de turco en su compañero, a quien defiende a toda costa porque no es posible, dice, sortear la medida de seguridad y el sistema informático de UGT. Recordamos que la Ejecutiva Regional ha mantenido siempre que las filtraciones de facturas y otros documentos procedían de dentro de la organización. Por lo demás, el Ayuntamiento de Jaén se niega a prestar la asistencia a domicilio que garantiza la dependencia. Ayer consumó su amenaza ante los retrasos de la Junta a los pagos pendientes, aunque posteriormente la Fiscalía sostuvo que el consistorio es el responsable de ofrecer este servicio. Hoy el Ministerio Público afirma que se trata de una opinión sin efecto externo y así las cosas, el consistorio deja de prestar esta atención. La consejera de Salud y Políticas Sociales tiende la mano al consistorio y le invita a dialogar. Y polémica en Córdoba por la ordenanza que prevé sancionar a las personas que rebusquen o manipulen la basura de los contenedores. El Ayuntamiento cordobés plantea multas de hasta 900 euros a quienes tienen tan poco que buscan en los desperdicios de los demás. Las ONG han saltado como un resorte al entender que el alcalde José Antonio Nieto persigue criminalizar a los indigentes que buscan comida y chatarra. Son los asuntos fundamentales que vamos a tratar en la tertulia a partir de las 11 de la noche con Ángela Cañal, con Javier Aroca, con Carlos Rosado y con Elena Manzano, periodista de Onda Cero, quien se estrena precisamente esta noche aquí
en A por Todas. Pero lo dicho, hasta esa hora tenemos la oportunidad de saludar y entrevistar a la invitada de esta noche, a la presidenta del Partido Socialista en Andalucía, Micaela Navarro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas en 8 Andalucía. Muchísimas gracias a vosotros. Presidenta del PSOE, usted ha reconocido públicamente que se emocionó muchísimo, además se le vieron las lágrimas en el Congreso, tanto antes del cónclave como durante el Congreso vivió este momento muy emocionante, pero han transcurrido ya 11 días. Supongo que esas emociones se habrán asentado. ¿Qué piensa ahora? ¿Qué siente? ¿Vértigo? ¿Responsabilidad? Bueno, yo creo que nadie sería capaz de vivir 2 semanas seguidas con la emoción y con el vértigo que yo tenía aquel día, ¿no? Sobre todo con la emoción y sobre todo con las lágrimas. Yo no hice ningún esfuerzo por ocultarlas porque además, bueno, pues soy bastante llorona por naturaleza, ¿no? Y bueno, yo creo que fue para mí muy emocionante aquel día. Pero también teníamos muy claro, tanto yo como todos los compañeros y compañeras que allí estábamos, que esa alegría que tuvimos, esa explosión de alegría y que tuvimos aquel día se acababa el domingo a mediodía, ¿no? Que a partir de ese momento ya terminó el momento de celebrar y lo que había es que ponerse a trabajar. Presidenta del PSOE, ¿es una figura honorífica hasta la fecha o va a tener más recorrido con usted? A ver, yo creo que está definido perfectamente en nuestros estatutos, en los estatutos del partido, cuáles son las competencias del presidente o presidenta, en este caso del partido. ¿Qué recorrido puede tener? Bueno, pues más o menos puede tener el mismo recorrido que ha tenido con anterioridad. O sea, yo no voy a ser una persona, no voy a hacer otras cosas distintas, yo voy a estar a disposición de lo que se demande de mí en el partido y evidentemente pues tener esa representación que es un poco, como usted dice, honorífica, pero que desde luego yo voy a tratar de que tenga también un contenido mucho más cercano y mucho más directo, sin evidentemente pisar el terreno de nadie. Hay que tener en cuenta que hay secretarías de área, que cada una tiene su competencia y que tienen que desarrollar también su trabajo, ¿no? Pero yo estoy segura que hay un campo en el que se puede trabajar. ¿Usted cree que con su nombramiento el PSOE hizo justicia? ¿Le hizo justicia a usted después de esa salida tan rara del gobierno andaluz que nadie se explicó, después de los buenos resultados, la buena gestión que usted pudo acreditar como consejera en la Junta de Andalucía? Yo no creo en la justicia o injusticias individuales. Para mí hay una situación, porque yo creo que es innegable. Además, yo creo que cometí, si no el error, el fallo de esa misma noche cuando yo me enteré, cuando me preguntó una compañera suya de los medios de comunicación si había acabado la guerra. Y yo dije, no, nunca ha habido guerra, nunca ha habido conflicto. Es verdad, nunca ha habido guerra, pero sí que hubo diferencias en un momento determinado, en el Congreso de Almería, con la agrupación provincial de Jaén, pero esas diferencias terminaron cuando terminó el Congreso. Trabajamos de manera absolutamente leal después de ese Congreso de Almería y desde luego esas diferencias y esas interferencias que a veces se produjeron con posterioridad, pues desaparecieron también desde bastante antes de las primarias, de que se produjeran las primarias, y desde el momento que el secretario provincial de Jaén es el interlocutor directo de la secretaria general de Andalucía, yo creo que el problema estaba absolutamente resuelto, ¿no? Además, yo estoy como presidenta ocupando la presidencia del partido, pues para mí es un honor, es una satisfacción, al mismo tiempo una responsabilidad muy grande, ¿no? El tener bueno, pues depositada esa confianza también de la secretaria general y de toda la ejecutiva. Pero bueno, yo creo que las cosas van volviendo a su cauce. Dijo Susana Díaz que había tenido gestos y que va a seguir teniendo gestos para la integración del partido. ¿Era más necesario que nunca, después de tantos años con guerras caínitas, enterrar el hacha de guerra, aunque no sea de guerra, diga usted, de conflicto, ¿no? O de diferencias, ¿no? Sí. Yo creo que el partido estaba ya cansado de eso, ¿no? Sí, y además normalmente quien más se cansa o quien se cansa antes o quien termina hartándose de las diferencias que podemos tener, probablemente los que estamos en otro ámbito político son los propios compañeros y compañeras de las agrupaciones, o sea, los militantes de base. Esos que son imprescindibles y además yo me alegro mucho que Susana Díaz, que es la secretaria general, en el Congreso hiciera no solo un guiño, sino yo creo que un gesto importante, acordándose, también lo hizo el otro día Verónica Pérez, acordándose de manera muy directa de las agrupaciones locales. Las agrupaciones locales son fundamentales cuando estamos en campaña electoral y cuando no lo estamos. Ahí hay hombres y mujeres que nunca han tenido ningún tipo de responsabilidad, que nunca han pedido nada, pero que si no fuera por ellos probablemente el Partido Socialista no tendría los resultados que tiene en Andalucía. Ese PSOE nunca se fue, ¿verdad? El PSOE de las agrupaciones locales. Nunca. Es que yo hay cosas que no entiendo, tampoco sé muy bien cuál es el trasfondo del por qué se dicen, ¿no?
Yo no entiendo que me haya ido nunca, ni creo que los compañeros y compañeras de las agrupaciones locales entiendan que se hayan ido nunca, porque son los que han estado precisamente dando la cara en el día a día, en la calle, en los centros de trabajo. Probablemente lo que sí se fue es un poco de ilusión, ¿no? Que es lo que se ha recuperado en este momento. En este momento las agrupaciones locales son totalmente distinta. Hay una ilusión totalmente distinta a la que había hace 7 meses, ¿no? Y yo creo que eso hay que aprovecharlo porque se lo debemos a la ciudadanía, pero se lo debemos también a nuestros militantes, ¿no? Hablando de ilusión, ¿usted recuerda algún congreso del Partido Socialista? Yo no lo recuerdo en los últimos 15 años en el que se viviera un ambiente tan festivo como el que ustedes disfrutaron hace 2 semanas, 2 fines de semana en Granada. No. No recuerdo ninguno, y ya recuerdo algunos porque ya llevo algunos años, y recuerdo algunos donde, bueno, las cosas han ido bien, muy bien, donde todo el mundo, prácticamente todo el mundo, porque es muy difícil que el 100% salga satisfecho, eso suele pasar habitualmente, pero en cualquier grupo humano, pero una explosión de alegría, de ilusión, de emoción. Yo lloré y no lo puedo negar porque, entre otras cosas, se me vio, ¿no? Pero lo que yo puedo decir también que cuando yo bajaba la escalera había mucha gente a la que yo iba saludando que también estaba llorando. O sea, que no era algo que me pasó solo a mí. Yo creo que esa emoción fue una emoción que nos contagiamos ahí mutuamente entre todos. ¿La responsable de esa catarsis colectiva podemos ceñirla a Susana Díaz? Sí, yo diría que sí, con absoluta claridad. Yo creo que ella por eso le digo que desde antes, incluso de unos meses antes de las primarias, yo creo que ella ya empieza a ver y pensar que las cosas había que hacerlas de otra manera, que aquí no sobra nadie, que aquí hay hueco para todo el mundo, que lo que hace falta son manos para trabajar, que no somos nada en sí mismos, que el Partido Socialista no es nada por sí mismo ni en sí mismo, que lo único que somos es que si somos válidos para la ciudadanía, si nos sienten y nos ven útiles, serviremos de algo y si no, pues nuestro recorrido será corto. Y yo creo que eso ha conseguido que cale en la militancia, y es una militancia que es verdad que ya tenía ganas también de recuperar esa ilusión, de recuperar y de no estar mirando a ver quién me mira y a ver con quién miro, no vaya a ser que se enfade el que me está mirando. No sé, esas situaciones desgastan mucho. ¿Qué cualidades ensalzaría usted de Susana Díaz, de la presidenta de la Junta de Andalucía y líder del PSOE andaluz? Pues yo resaltaría una o dos, si me permite. Para mí, una muy importante es que es una persona que cumple su palabra, ¿no? Que puedes hablar con ella y dentro de una semana puedes retomar la conversación en el mismo sitio donde la dejaste y lo que hablaste con ella se mantiene intacto. Y si no es así, te explica por qué no es así, ¿no? Y que genera certeza, seguridades. Y en los momentos en los que estamos viviendo de incertidumbre total y absoluta, el que haya una persona que te genere certeza, a lo mejor puedes no compartir lo que está diciendo, pero sabes que está diciendo lo que piensa y sabes además que va a llevar a cabo lo que está diciendo, ¿no? Y que llama las cosas por su nombre. Yo creo que lo que dijo Susana Díaz en Madrid el día de su desayuno lo pensábamos mucha gente dentro y fuera del Partido Socialista, digo, con respecto a Cataluña. Bueno, pues nadie se había atrevido a verbalizarlo, ¿no? Y yo creo que ella de manera muy valiente lo verbalizó. ¿Y por qué hay mucha gente que se identificó con aquello? Pues porque es realmente lo que pensaban y lo que pensábamos que, por favor, ¿por qué alguien no dice esto? Bueno, pues de pronto fue ella la única que se atrevió a verbalizar lo que pensaba, cuál tiene que ser la relación con Cataluña, en qué sentido, en qué... Bueno, pues yo creo que esa valentía, esa claridad en la idea, esa manera distinta de comunicar, ¿no? Bueno, pues entre sus mensajes podemos resaltar varios, pero quiero que me comente uno al menos. Susana Díaz dijo que era necesario que el PSOE recuperase la mayoría social, una mayoría social para gobernar sin hipotecas. Es una legítima aspiración de cualquier partido político, evidentemente, en Andalucía y en España, ¿no? ¿Con qué recetas se pueden recuperar esa mayoría que el PSOE ha tenido en otras épocas?
Bueno, bastante recientes, por cierto. Yo creo que esa es una de las reflexiones que tenemos abiertas de manera permanente. Claro que hay recetas. Yo creo que en unos momentos económicos como los que estamos viviendo no es fácil, y no es fácil llevar a cabo esas políticas, pero desde luego no es imposible. Y si algo se ha demostrado en Andalucía es que cuando hay un gobierno de izquierda, en este caso en un gobierno apoyado también por Izquierda Unida, pero que cuando hay un gobierno de izquierda, a pesar de las dificultades económicas, las prioridades son distintas. Yo creo que ya también la ciudadanía está comprobando en primera y viviendo en primera persona cómo hay ideología, cómo las ideologías sí existen y las prioridades son diferentes, con los mismos recursos económicos. Vemos cómo en Andalucía se sigue priorizando todo aquello que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, todo lo que tiene que ver con la educación, el acceso en igualdad de condiciones al ámbito educativo, el que cada persona se pueda desarrollar en función de sus capacidades intelectuales y de sus inquietudes, y nunca en función de los recursos económicos de su familia, el apostar por el desarrollo de la ley de dependencia, a pesar de que en este momento Andalucía está pagando casi el 80% de lo que cuesta. Yo creo que es una manera de seguir demostrando esa apuesta. Esas son políticas que van dirigidas de manera muy directa a esa igualdad de oportunidades. A una persona que tiene 600 euros de pensión, si tiene que pagarse una plaza en una residencia que puede costar 1.600 o 2.000 euros, difícilmente va a poder acceder a ella. Pues el Gobierno de Andalucía sigue priorizando que esa persona esté atendida en función de lo que necesita y no en función del dinero que tiene, ¿no? Ya que me habla usted de dependencia, permítame que le haga una pregunta de plena actualidad, que sin lugar a dudas lo que está ocurriendo precisamente en su provincia, con el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el Partido Popular, que se niega a prestar la ayuda a domicilio, que es un servicio de la ley de dependencia. Usted conoce muy bien, porque de hecho la comenzó usted a aplicar en Andalucía, conoce usted las cifras, los porcentajes. Estamos en torno, como dice usted, al 80%, 72, 73%, que está pagando la Junta, cuando en un principio la ley nació 50-50, pero en cualquier caso, ¿qué le parece que el Ayuntamiento de Jaén se niegue a prestar ese servicio? Me parece una barbaridad total y absoluta, una barbaridad, porque además los ayuntamientos, mediante convenios, y yo quiero recordar que esos convenios con los ayuntamientos se firmaron cuando yo era responsable de la consejería, por eso conozco muy bien el convenio. Los ayuntamientos recibían por adelantado, con 6 meses de antelación, el dinero para prestar el servicio. Mientras han estado recibiendo el dinero con 6 meses de antelación, nadie ha dicho nada, aunque llegara el momento de hacer cada 6 meses se veía si faltaba o sobraba, hacer una liquidación para saber si sobraba o faltaba presupuesto. No pasaba nada, había incluso ayuntamientos que no llegaban a ejecutar ni la mitad del presupuesto, estaban disponiendo mientras tanto del mismo. Y ahora, cuando el que no haya recursos precisamente para seguir pagando con antelación a los ayuntamientos es como consecuencia del recorte presupuestario que el Gobierno de España ha hecho con respecto a la ley de dependencia, pues resulta que el Ayuntamiento de Jaén decide que no quiere prestar el servicio. Me parece una auténtica barbaridad, sobre todo por la inquietud que le está generando a miles de familias que están en condiciones muy duras y muy difíciles, y que si no es por la ayuda a domicilio, por la prestación de ese servicio, no tendrían quien asomara por sus puertas, ¿no? Estamos para prestar servicios a los ciudadanos, no estamos para ver de qué manera hacemos daño político a otra administración pública, ¿no? Y quiero recordar también que Andalucía es la única comunidad autónoma donde los ayuntamientos no ponen nada de dinero, nada. En las demás comunidades autónomas los ayuntamientos ponían hasta un 40% de lo que costaba prestar el servicio de ayuda a domicilio. Y hay que recordarlo de vez en cuando. En Andalucía el 50% lo ponía el Estado, el otro 50% lo ponía la comunidad autónoma. Bueno, pues ahora la comunidad autónoma pone casi el 80% y el Estado el resto. Y me parece bastante, si me permite la palabra, mezquino lo que está haciendo el Ayuntamiento de Jaén, con muchas familias que están en condiciones muy duras. En cualquier caso, sí es cierto, y convendremos ambos en que tienen que cobrar, es necesario que tienen que cobrar. Evidentemente, sin ninguna duda. No creo que nadie diga lo contrario. Bueno, la semana que viene se lo preguntaremos, porque el jueves próximo estará sentado aquí María José Sánchez Rubio, la consejera de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. Señora Micaela Navarro, es necesario aprender de los errores, se dijo en el Congreso Regional. ¿Qué han hecho ustedes mal para que sigamos soportando la, permítame la redundancia, insoportable tasa de paro de Andalucía? Más de un 35%, 1.066.000 parados.
hay que cambiar la concertación social, hay que repensarla, como dijo a principios de semana su secretario de organización, Juan Cornejo. Yo creo que hay que repensarla, evidentemente, pero no solo porque estemos en un momento de crisis económica, sino que probablemente la oportunidad que tenemos por este momento de crisis económica es que nos sirva para repensar muchas de las medidas que se estaban desarrollando, muchas de las políticas que se están desarrollando, incluso pues mucho el empleo que teníamos focalizado en determinados sectores, y que lo mismo hay que dar una vuelta y darse cuenta de que a lo mejor esos no son los sectores más productivos en este momento, pero vamos, sobre todo yo creo que hay que repensar esa concertación social. Y repito, repensar, no estamos hablando de eliminar esa concertación social. Yo creo que esa concertación social ha sido muy importante en Andalucía en los últimos años, tiene que seguir siendo importante, es prioritario y fundamental seguir contando con los agentes sociales, prioritario, con los sindicales, con los empresariales. Un gobierno solo y a través de empleo público solo no se puede resolver el problema de desempleo, pero hay que repensar, sí, hay que dar una vuelta a esa concertación. Señora Micaela Navarro, ¿cuánto daño ha hecho al PSOE la corrupción, las supuestas irregularidades? Bueno, yo creo que cualquier caso de corrupción hace mucho daño a cualquier partido político donde se presente, sea el que sea, pero creo que en nuestro caso probablemente todavía más cuando hay algún corrupto o presunto corrupto. Todavía hay algunos que no están ni juzgados, pero suele ser sobre todo para el partido político al que pertenecen. Pero yo creo que tenemos la obligación, entre otras cosas, en vez de tirarnos los trastos a la cabeza y cuando nos aparece un corrupto en nuestras filas, poner a contar a ver cuánto hay en las de enfrente, actuar con absoluta contundencia, como yo creo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo dejar muy claro que la inmensa mayoría de las personas que están en política, por lo menos yo en estos años, que son ya cerca de 30 los que llevo en política, la inmensa mayoría de gente que yo he conocido, de todos los partidos políticos, es gente honesta, gente que está en política porque quiere prestar un servicio y no servirse de la política, y corruptos pueden surgir en cualquier ámbito. El único problema es que cuando surgen en el ámbito político, pues tienen 20 focos encima en lo harto, ¿no? Pero tenemos que ser absolutamente contundentes. Y lo que no podemos cuando tenemos a alguien dentro, el poner a contar cuánto hay en las filas del de enfrente, ¿no? ¿Usted cree que José Antonio Griñán, Manuel Chaves y los 5 exconsejeros preimputados o invitados a autoimputarse por la jueza por los que ahora pide que le certifiquen el aforamiento son honestos? Totalmente, totalmente. Y además me alegro de la noticia que ha salido esta tarde, porque creo que esa noticia debería haber salido hace 3 meses, cuando se señaló sin posibilidad de poderse defender a esas personas. Lo lógico es que si un juez, una jueza tiene sospechas, pues haga las consultas que tenga que hacer, las consultas pertinentes, donde tenga que realizarlas, que permita que las personas se puedan defender, sean quien sean, aforados o no aforados. Pero la justicia tiene que ser justa y, entre otras cosas, para que sea justa, tiene que permitir que las personas puedan defenderse. En este momento hay personas en Andalucía, como los acaba de nombrar, el presidente Griñán, el presidente Chaves, exconsejeros, que no han podido defenderse, que escucha a gente en la calle y parece que estén imputados desde el momento que se les señaló. Y me parece muy grave que eso suceda. ¿Le preocupa la situación del sindicato UGT? ¿Cómo está gestionando todos estos supuestos escándalos? Evidentemente queda un largo recorrido administrativo con la Junta de Andalucía, que le va a reclamar seguramente, si todo conduce ese procedimiento, 1.800.000 euros en ayudas que no ha justificado debidamente. Hay otros 15 expedientes que también está analizando un funcionario de la Administración andaluza sobre otros 15 expedientes que podrían alcanzar esa montante a 7,5 millones. Luego están las investigaciones judiciales de supuesta financiación irregular con fondos públicos. ¿Qué le parece ese tufo el que está desprendiendo la gestión del sindicato UGT en Andalucía? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, yo creo que la presidenta de la Junta de Andalucía ha dejado muy claro que se va a actuar con la misma contundencia, con la misma transparencia, sea quien sea. También ha dejado muy claro, y yo lo comparto al 100%, que
tendrán que, como una organización independiente que son, establecer las medidas que ellos crean oportunas y convenientes a la hora de depurar o definir las responsabilidades que entiendan, digo más políticas que evidentemente penales, que eso ya, si llegara el momento, pues se verían en otro ámbito. Pero lo que a mí me gustaría pedir también es que no hagamos una causa contra la UGT. Si alguien no ha hecho algo mal, si alguien ha hecho algo mal, si alguien ha cometido errores, si alguien ha cometido delito, pues vayamos contra ese alguien, pero no vayamos contra UGT, o sea, como institución. A mí no me gustaría que nadie aprovechara este momento para cargarse a una institución como la UGT, como tampoco me gustaría que se cargara a una institución como Comisiones Obreras o como cualquier otro sindicato o como la propia CEA. No podemos aprovechar un momento como este. Hay que depurar todas las responsabilidades, pero no podemos aprovechar un momento como este para hacer una causa común y llevarnos por delante todo lo que son los pilares de un Estado democrático, ¿no? O algunos de los pilares de un Estado democrático. Micaela Navarro, presidenta del PSOE. Vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Volvemos ya con los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche en A por Todas, aquí en 8 Andalucía. Seguimos esta noche en compañía de Micaela Navarro, la presidenta del Partido Socialista de Andalucía, con quien hemos repasado las claves del Congreso Extraordinario Regional que celebraron los socialistas hace 2 fines de semana en Granada. Y quiero apuntarle una cosita más sobre algunas de las cosas que se dijeron en ese cónclave histórico, según muchos socialistas, y es, sin lugar a dudas, el papel de Susana Díaz como mujer. Decía el expresidente Griñán que esa condición no iba a ser irrelevante, y por otra parte escuchamos al expresidente Zapatero decir que ella debía convertirse en una referencia contra el machismo criminal. ¿Qué pueden hacer no solo Susana Díaz, sino las mujeres con poder, las mujeres con altavoz para luchar contra esta lacra? Bueno, yo es que eso lo comparto a medias. Yo creo que ¿qué pueden hacer las mujeres? No, ¿qué podemos hacer las mujeres y los hombres? Yo creo que luchar contra el machismo, luchar contra la violencia de género no tiene que ser una cosa solo de mujeres. No sé si están de acuerdo o no, pero me parece que sería un error. Otra cosa muy distinta es que esa lucha la iniciaron precisamente las mujeres, sobre todo y especialmente. Yo creo que Susana Díaz eso lo ha dejado muy claro muchas veces en un reconocimiento a las propias asociaciones de mujeres, porque fueron ellas, ¿eh? Yo recuerdo estando en Madrid, hace ya, pues, no sé, por lo menos 15 años o más de 15 años, cuando cada 25 de mes nos concentrábamos en la Puerta del Sol, iba a decir la Puerta de Madrid, que es de mi pueblo, en la Puerta del Sol. Y, bueno, pues podíamos estar de 10, 15, 20 mujeres, no más, porque allí no se acercaba nadie. Porque llegó un momento en que parece que luchar contra la violencia de género era luchar contra los hombres. Nada más lejos de la realidad. Cuando se empieza a entender ese mensaje y sois los hombres los que os incorporáis también, yo creo que empieza a cobrar sentido. No se trata de luchar contra nadie, se trata de luchar y poner en evidencia a los agresores. Pero algo debemos estar haciendo mal cuando hay un creciente machismo juvenil, adolescente, que se está exteriorizando además a través de las redes sociales, de los teléfonos móviles. Evidentemente algo no debemos estar haciendo bien. O sea, cada vez que una cosa no va como quisiéramos es porque algo no estamos haciendo bien. Pero creo que tampoco podemos estar el día entero lamentándonos. Es verdad que, como pasaba y salvando todas las distancias con lo de la concertación social, son momentos distintos, situaciones distintas y hay que repensar determinadas cosas. Hace 20 años nadie acosaba a nadie a través de un móvil, pues porque los móviles eran bastante puntuales, ¿no? En este momento eso está a la orden del día, pero a eso se le une además a la facilidad de comunicación. Bueno, las redes, bueno, pues yo creo que ha sido el gran invento del siglo, pero para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero a eso le unes también, yo no sé cómo definirlo, si la dificultad o que no hemos sido capaces tampoco de trasladar ese mensaje, o que es muy difícil que tú le traslades un mensaje a una chavala con 15, 20 o 18 años, o incluso 20 si me apuras, de que esa persona que la quiere tanto, que le manda 10 mensajes cada día, que le dice por favor no te pintes, no te arregles, no mires a nadie nada más que a mí, es que la está controlando. ¿Cómo le metes en la cabeza que la está controlando y no que es que la quiere tanto, que por eso se preocupa tanto de ella? Es que es difícil,
¿Cómo aborda esa situación para que no genere rechazo precisamente en la persona a la que quiere alertar? Entonces, tiene sus dificultades, por eso, ¿qué hemos hecho mal? Pues yo creo que hay cosas que no hemos hecho bien. Hubo un momento determinado, y yo lo he agradecido siempre y lo voy a seguir haciendo, y hay excepciones, ha habido excepciones y las sigue habiendo. Yo he agradecido a los medios de comunicación. Los medios de comunicación pasaron de un breve, en los medios, digamos, más un breve como una cosa excepcional y como un crimen pasional, a ser portada de una situación de violencia. El que hay que tratarlo de manera cuidadosa también, o sea, no podemos irnos al morbo. El poner sobre la mesa una situación de violencia y llamar la atención sobre esa lacra no significa que tengamos que sacar el cadáver y cómo ha sido el asesinato. Por eso yo lo he dicho, lo digo y lo repetiré, que salvo excepciones, que también las ha habido, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en que estemos hablando de la violencia de género en España como lo hacemos. Violencia de género hay en todos los países. El número de mujeres asesinadas en otros países europeos es superior al que hay en España, pero no se conoce públicamente. Entonces, yo creo que Susana Díaz lo ha dejado muy claro desde el primer momento. Yo creo que además ella, en esa claridad de la que hablábamos antes, ella ha dicho muchas veces que ella no ha sido o no ha estado nunca en ese núcleo llamado feminista histórico, pero que ella es la consecuencia precisamente de esa lucha y que está dándole el sitio y el espacio que las mujeres y que los hombres necesitan. El otro día me preguntaban que qué me opinaba yo de que la ejecutiva hubiera más mujeres que hombres. Digo, bueno, lo que me parecería una barbaridad es que todos fueran mujeres. La misma barbaridad que si todos fueran hombres. Pero hay determinadas conquistas que tenemos que hacer juntos, las mujeres y los hombres. Y nos equivocaríamos las mujeres si ahora queremos ser nosotras las que estemos prescindiendo de la otra mitad de la población. Sería un error como el que históricamente se cometió con las mujeres. Déjame que le haga una última pregunta antes de darle paso a los analistas que nos acompañan esta noche y que enseguida presentamos, a propósito precisamente también del Congreso Regional. La renovación que encarna, que proclama Susana Díaz, vinieron acompañados de mensajes como, por ejemplo, del expresidente Griñán, de que los de su generación habían sido tapón para generaciones venideras. También escuchamos al expresidente Zapatero hacer una reflexión sobre Kennedy, sobre que debíamos dejar de mirar el pasado para afrontar el futuro. En fin, ¿usted cree que todos estos mensajes, toda esta corriente va dirigida hacia Rubalcaba para que dé un paso atrás? Pues no tengo ni idea, yo creo que eso habría que preguntárselo a quien lo dijo, al presidente Griñán, a Zapatero, a quien lo verbalizara. Yo, aparte del mensaje subliminal que pueda haber, que no lo sé, como no lo sé, no me voy a pronunciar sobre eso, lo que tengo muy claro es que en este partido hay hombres y mujeres que tienen 80 años y que forman parte también del futuro del mismo. O sea que yo es que eso de tener futuro no en función del DNI, pues no lo he compartido nunca y probablemente ahora, como voy cumpliendo años, pues lo comparto menos, ¿no? Bueno, pues se incorporan a esta entrevista los 4 analistas que nos acompañan esta noche. Carlos Rosado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Parece que tienes frío, ¿no? ¿Cómo? Que esto, te veo bien arropadito, Me da muy mal ahí. Estás acatarrado un poquillo. Estoy acatarrado. Javier Aroca, buenas noches. Hola, buenas noches. También saludamos a Ángela Cañal, buenas noches. Buenas noches. Y esta noche damos la bienvenida porque se estrena Elena Manzano, periodista de Onda Cero. Buenas noches. Esperemos que te sientas muy a gusto. Sé bienvenida. Noches. Gracias. Bueno, pues la consejera de subconsciente me traiciona. La presidenta del PSOE andaluz es toda vuestra. Hablo yo el fuego. Hasta ahora, y además creo que con absoluta justicia, cuando se habla en Andalucía de Micaela Navarro, se está hablando de igualdad. Y afortunadamente también cuando se habla de igualdad en prácticamente todo el Estado, evidentemente a todo el mundo le viene a las mientes Andalucía, porque aquí se ejerció una política pionera que usted tituló mucho antes de que el gobierno de España se atreviera a hacerlo, ¿no? Yo creo que primero la política de igualdad en Andalucía, una seña de identidad política y también ese carácter pionero, ¿no? Cuando nadie lo hacía. Pero ahora esas políticas de igualdad parece que están acosadas por todas partes, incluso de manera torticera, como hemos podido ver estos días en Jaén, ¿no? ¿Se puede hacer política de igualdad sin dinero?
¿O es inmediatamente perentorio que los partidos políticos progresistas se amarren los machos para una reforma fiscal profunda que permita que sigamos poder destinando dinero a la igualdad independientemente de los vientos que recien de Berlín y de Bruselas? Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas distintas aquí. Primero, ¿se puede hacer política de cualquier tipo sin dinero? Es muy difícil hacer política, o es más difícil hacer política cuando hay menos recursos. ¿Se puede hacer políticas de igualdad sin dinero o con menos dinero? Sí. Además, cuando hay mucho dinero, yo creo que tiene menos mérito las cosas que se hacen que cuando hay menos dinero. Precisamente en este momento, en Andalucía, porque yo, aparte de que me da pudor personal, lo que me dice es que también entiendo que no es justo hasta cierto punto, porque yo es verdad que además de tener el privilegio de estar formando parte de un gobierno en esos años, es que creo que he formado parte de un gobierno en la mejor coyuntura económica que probablemente vamos a vivir en este país en mucho tiempo. ¿Cuándo considero que tiene mérito real lo que se está haciendo? En este momento. Cuando con infinitamente menos recursos, cuando al desarrollo de la ley de dependencia en Andalucía, el gobierno andaluz está destinando el 80% de lo que cuesta prestarlo, el gobierno de Andalucía decide que hay que preservar ese servicio. Y evidentemente no se valora y se atiende con el mismo ritmo que se hacía antes, porque si decimos lo contrario es mentir. Entonces, no se hace al mismo ritmo, pero estamos preservando el modelo. O sea, lo importante en este momento es que se preserve ese modelo. Lo mismo que estamos haciendo en el ámbito educativo, con las becas. O sea, lo que tú no puedes romper, generar una brecha que después se generará una situación económica mejor, o eso deseamos todo el mundo, pero cuando esa coyuntura económica se presente, como el modelo ya está roto, se ha producido una brecha que ha dejado fuera a mucha gente. Entonces, en este momento Andalucía lo que está haciendo con muchos menos recursos económicos es intentar preservar el modelo. A ver si soy capaz de poner un ejemplo. Es una cuestión ideológica entonces, ¿no, señora? Evidentemente, sin ninguna duda. O sea, tenemos menos dinero como tienen otras comunidades autónomas, y otras comunidades autónomas han decidido hacer lo que ha dicho el Gobierno de España, y es que una persona que está enferma, cuando vaya al hospital, tiene que pagar una parte de los medicamentos, que me parece lo más grave, o de lo más grave, junto con las medidas que se toman en el ámbito educativo, el recorte de las becas, porque eso sí que afecta a la igualdad real entre personas. Las personas tenemos que ver apoyadas nuestras capacidades por tenerlas, no por el dinero que tenga nuestra familia. Si la familia tiene dinero no necesitamos de nada más, ya nos arreglamos solos. Entonces, Andalucía ha decidido incluso presentar un recurso al Constitucional, que una persona que está enferma tiene que mirar primero su cuenta corriente antes de ir al hospital, porque si lo ingresan en el hospital va a tener que pagar la mitad de los medicamentos. Por favor, eso es gravísimo. Andalucía ha decidido que faltará dinero para hacer carretera, que también hacen falta, pero eso puede esperar. Pero una persona enferma, crónica, que necesita un tratamiento, no puede esperar y no va a pagar los medicamentos en el hospital. Luego, es un modelo ideológico, totalmente ideológico. Y siendo legítima la derecha y la izquierda, no tenemos las mismas prioridades, no las tenemos. En el caso de la ley de dependencia, que habéis hablado antes también del problema del Ayuntamiento de Jaén, los ayuntamientos son los que prestan los servicios más cercanos a los ciudadanos y están en muchos casos completamente asfixiados. Esa igualdad que evidentemente hay que llevar a cabo a veces es imposible por la falta de recursos. Y en el Ayuntamiento de Jaén, que se ha tomado esa decisión, que evidentemente al PSOE no le ha gustado nada, ¿qué otra solución posible ven viable ahora mismo para que se pueda seguir prestando el servicio si la Junta no paga al Ayuntamiento de Jaén y el Ayuntamiento de Jaén dice que no tiene dinero? Bueno, a ver, en primer lugar yo quiero que quede muy claro que evidentemente el Ayuntamiento de Jaén tiene que cobrar. Y tiene que cobrar además en función del convenio que hay firmado entre los ayuntamientos y el Gobierno de Andalucía. Y en función de ese convenio, los ayuntamientos no aportaban ningún recurso económico. En otras comunidades autónomas los ayuntamientos aportaban entre un 30 y un 40%, pero en Andalucía no. Y entonces, si no está contemplado en el convenio, lo que no se le puede pedir al ayuntamiento ahora es que ponga dinero, cosa que el Gobierno de Andalucía no ha hecho en ningún momento. Luego, para que quede muy claro, el ayuntamiento tiene que cobrar, sin ninguna duda, pero sí, la asfixia económica que tiene el ayuntamiento
por la aplicación de la ley, por el desarrollo de la ley. Está condicionada también porque la Junta no le paga, evidentemente, a tiempo, porque la Junta tampoco recibe el dinero que tenía que recibir. Había dos opciones, y es que el Gobierno de Andalucía hubiera decidido, en el momento que el Gobierno de España, que el señor Rajoy decidió que la ley de dependencia sobre el papel se mantiene, pero no tiene contenido, porque hay leyes que no se han derogado, no han ido al Parlamento y se ha dictado una ley en contra de esa, pero al dejarla sin presupuesto, yo diría que es más grave que si la hubieran derogado. Yo prefiero que se derogue una ley, diga, y usted no tiene derecho a solicitar esto. Ahora, que mantengan el derecho, pero luego no hay dinero para darle respuesta, pues me parece una tomadura de pelo. Y además una tomadura de pelo a personas que están en una situación muy frágil, y que necesitan de los demás. Y personas que en la mayoría de los casos no tienen para pagar a alguien que venga a su casa a ayudarles. Luego, ¿que cobre el ayuntamiento? Sí, pero que el ayuntamiento también sea consciente que no podemos dejar de prestar el servicio. ¿No sería razonable desde el punto de vista político y teniendo en cuenta la gravedad de este asunto y la sensibilidad de los afectados, que en vez de discutir el ayuntamiento de Jaén con el Gobierno de Andalucía, se pusieran juntos hombro con hombro y fueran a Madrid, ya que son del mismo signo político, a exigirle al señor Rajoy que transfiera el dinero adecuado para que a su vez la Junta pueda cumplir con el Ayuntamiento de Jaén? Porque si no, lo que parece esto es una pelea partidaria. O sea, parece como si los ayuntamientos del Partido Popular trataran, por lo menos esa impresión tengo yo, de entorpecer las políticas sociales de la Junta de Andalucía. Bueno, yo es que creo que hay una cosa, a ver, estamos hablando de gobiernos, pero lógicamente estamos hablando de gobiernos que están formados por personas que representamos a los partidos políticos, ¿no? Y es normal que de vez en cuando pues también nos enredamos en temas partidistas. Pero hay determinadas cuestiones que tienen que estar al margen y por encima de los dimes y diretes políticos. Y desde luego una tiene que ver con la atención a las personas que están en una situación muy vulnerable, como le diría con la atención a los menores. O sea, cualquier situación de este tipo no puede servir como arma arrojadiza de intentar hacer política. No, hay mil cosas, seguro que tiene mil cosas el Ayuntamiento de Jaén que reivindicarle a la Junta o que echarle en cara al Gobierno de Andalucía, y que no sea dejar de prestar un servicio como este, intentar dejar desasistidos, porque no se van a quedar desasistidos. Eso está muy claro, yo creo que la consejera y la presidenta Susana Díaz lo ha dejado muy claro, pero ¿y la incertidumbre? Yo escuchaba a un matrimonio, bueno, que veía hoy, que salía en la televisión, y escuchaba al marido que decía, yo pensaba que hoy no venía nadie a atenderla, y no sé si habéis visto cómo estaba la señora, cómo estaba la persona, la usuaria, la enferma, ¿no? Bueno, pues si a alguien no se le rompe el alma de ver una situación de esa y piensa que esa es una situación como otra cualquiera que sirva de arma arrojadiza para meterse contra el Gobierno de Andalucía, pues yo creo que no solo no se entiende en el ámbito político, sino que no nos extrañemos que después la gente en la calle tenga desafección de la política, ¿no? Yo le quiero preguntar, señora Navarro, por política social, pero cambiando un poquito el tercio más a la parte de la política, porque desde que PSOE e Izquierda Unida firmaron el pacto de gobierno, pues es verdad que Izquierda Unida, sin tener las políticas sociales bajo su competencia, ha asumido un protagonismo en política social muy fuerte, ¿no? Fundamentalmente con el decreto y después la ley antidesahucio. Y siendo el PP el adversario político natural del PSOE, no sé si desde el PSOE se hace la reflexión de si no tiene que mirar también un poquito por el retrovisor a su izquierda, no vaya a ser que le vayan a adelantar por ese flanco. Y una cuestión ya muy concreta, y le quiero preguntar si a usted le gusta la medida que ha anunciado el vicepresidente Valderas sobre el pago de la luz y el agua a familias necesitadas. A ver, en la primera, yo lo que creo es que también tenemos que darnos cuenta que la situación que estamos viviendo en este momento no tiene nada que ver con la que vivíamos, yo espero que se vaya resolviendo poco a poco, pero con la que vivíamos hace 2, 3, 4 años. Lo que se hizo con el decreto es, en algunos casos, aumentar el presupuesto de medidas que ya se venían desarrollando o poner presupuesto, ahí en el caso concreto de atención a dependencia, pues para personas que precisamente por esa ralentización inevitable de la ley, pues no estaban siendo atendidas, pero en la mayoría de los casos son medidas
que se han reforzado, pero sobre medidas que ya se estaban desarrollando, o lo que conocemos como salario social. Pues evidentemente cada vez hay más, porque cada vez hay más personas que no solo acabaron su derecho al desempleo, sino que incluso le cumplió también el derecho que tenían a la ayuda de los 425 euros. El salario social no se puede solicitar mientras tienes derecho a cualquier otro ingreso. Bueno, ¿por qué va aumentando? Pues porque hay personas, cada vez más familias, que dejan de tener ese derecho, luego recurren a salario social. Salario social siempre ha sido un presupuesto abierto, siempre. Cuando había recursos económicos suficientes, y en los años de crisis económica también era un presupuesto, había un presupuesto inicial y después se iba aumentando en función de las necesidades. Y eso es lo que se ha hecho. El decreto antidesahucio, bueno, yo creo que fue uno de esos decretos también por novedoso, ¿no? Muy publicitado. Yo no creo que la parte del gobierno, o la parte mayoritaria del gobierno, o una parte del gobierno, como quiera llamarlo, en este caso que es el Partido Socialista, tenga que estar mirando de reojo. Mire, a mí como socialista me parecería una barbaridad que estuviéramos mirándonos de reojo entre una parte y la otra del gobierno. Somos un gobierno. Además, creo que la percepción que tiene la ciudadanía, porque además yo creo que ese está siendo el comportamiento de ambos partidos, es de que somos un gobierno, y no dos, un gobierno, y lo que no podemos gastar la energía en mirarnos de reojo. Las energías las tenemos que gastar en ver cómo optimizamos los recursos para dar respuesta de la mejor manera y de la forma más rápida a las personas, a las miles de personas que lo están pasando mal, a las miles de personas que excluidas o en riesgo de exclusión social, que tienen situaciones, yo diría que estructurales, que tienen sus programas y lo han tenido siempre, pero sobre todo a las miles de familias que jamás pensaron que pasarían por una situación como esta, jamás, y que en este momento su principal soporte son sus mayores. Esos mayores que han trabajado siempre, que pensaban que tenían no solo derechos, sino que por fin podían disfrutar de una vejez digna y en condiciones y con tranquilidad, y que en este momento tienen que dedicar gran parte de su pensión a atender a sus hijos y a sus nietos, y que ven con angustia cómo sus nietos tienen más posibilidades de tener una vida parecida a la de ellos que a la de sus hijos. Eso es lo más triste que puede tener un padre y una madre, lo más triste que le puede pasar a una persona mayor, sobre todo a esa generación de mayores, ¿no? En cuanto a la otra medida, bueno, pues yo creo que depende de cómo se ponga en marcha, evidentemente, y de cómo se desarrolle. Como no la conozco en su profundidad, cuando la conozca le daré mi opinión sin ningún problema. Lo que sí está muy claro, y no me gustaría, porque antes de ayer, me encontraba con una señora en la calle, mayor, con una pensión de 600 euros, que está pagando un préstamo, una pensión de viudedad, está pagando un préstamo que había pedido su marido, por el que le cuentan 300 euros cada mes, paga 200 de alquiler de piso, le quedan 100. Con 100 euros tiene que pagar agua, luz y tiene que vivir. Y lógicamente le habían cortado la luz, ¿no? Y son de esas situaciones que te rompen el alma, porque tú dices, bueno, ¿qué hace? O sea, no solo no tiene para poder hacer la comida hoy, que era una de las cosas que ella decía, es que tenía preparado, además me dijo literalmente, que iba a freír bacalao, que incluso lo había enharinado, ¿no?, para freírlo. Es que no tiene brasero y es que no tiene luz esa noche. Bueno, pues evidentemente esas situaciones hay que tratar de darle respuesta. ¿Cómo? Pues yo estoy segura que el gobierno andaluz va a intentar de dar esa respuesta. La mejor respuesta que se puede dar, pues sería que todas las personas tuvieran un empleo y que pudieran satisfacer sus necesidades. Esa es la mejor de todas. Pero evidentemente esta es la situación en la que es, ¿no? Entonces lo que no podemos dejar tampoco a las familias desasistidas. Yo quería plantear desde la perspectiva de género, en términos más abstractos, la situación generada desde la llegada de una mujer a la presidencia del gobierno, una mujer a la presidencia del partido más importante de Andalucía y a la Secretaría General, es decir, el poder orgánico y el poder político de Andalucía. Lo visualiza claramente la sociedad, que está en manos de mujeres. Es decir, es verdad que en el terreno político ya se habían dado pasos respecto de este aspecto de la igualdad, tanto en el gobierno como en otras instituciones, pero me reconocerá que este es un paso muy importante desde el punto de vista real y de ejemplo, de referencia para la sociedad. ¿Cuándo considera usted, cuáles son los parámetros que le permiten decir
que desde la perspectiva de género se está llegando a un punto de normalización de la igualdad social entre hombres y mujeres en Andalucía? ¿O esto es una asignatura que nunca se acaba de aprobar? O sea, ¿cuáles son los elementos, o digamos, haciendo en fin, un análisis teórico, es decir, en qué punto nos encontramos de esa larga marcha hacia la igualdad la que usted lleva mucho tiempo trabajando? ¿Cuándo se sabe que hemos alcanzado ese nivel de normalización de la igualdad y ya luego las desigualdades obedecen al criterio, en fin, de valoración personal independientemente del género? Nunca sabe uno en qué punto está, es decir, ¿qué ha supuesto desde su punto de vista la llegada de una mujer a la presidencia del gobierno aquí y a la presidencia de su partido, que también tiene un peso muy importante, ¿no? Y usted misma, ¿no?, como presidenta de su partido, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que como presidenta, además, yo, si no me equivoco, soy la cuarta. Primero sí, fue Petri, Amparo, luego fue sí. Rosa, luego Amparo y ahora yo, ¿no? O sea que ahí no hay ninguna novedad. En el Partido Socialista yo creo que hemos sido, ya repito, yo creo que la cuarta. El que haya por primera vez una mujer presidenta de la Junta de Andalucía, bueno, pues yo creo que es muy importante, pero desde luego no es determinante. O sea, yo creo que es importante, pero también hay que ponerlo en valor, pero darle el valor justo que tiene. ¿Cuál es el objetivo y cuál tiene que ser, además, la preocupación y la ocupación de la presidenta de la Junta de Andalucía? Probablemente no porque sea mejor ni peor. Yo creo que las mujeres no somos ni peores ni mejores. Las mujeres incorporamos a los ámbitos en los que nos movemos pues las diferencias también con las que vivimos el día a día, y sigue habiendo diferencias, aparte de que no somos iguales. O sea, cada uno somos como somos, pero ni siquiera somos iguales entre las propias mujeres. ¿Cuál es la preocupación de la presidenta de la Junta de Andalucía? El que haya muchas mujeres en política, pues está bien, porque la política tiene que reflejar la realidad cotidiana. Pero yo creo que su mayor preocupación es que las mujeres que no están en política, que su única ambición es sentirse autónomas e independientes, puedan serlo. O sea, que esa igualdad que se ve más o menos en los ámbitos políticos, periodísticos, en otros muchos ámbitos, se traslade a la realidad cotidiana. O sea, que no haya ni una sola mujer que no tenga esa independencia y autonomía, primero, económica. Para tener independencia y autonomía hay que empezar primero por tener un empleo. Si tú no tienes un empleo y una independencia económica, puedes tener mucha independencia mental y lo que quieras, pero tienes que aguantarte y subordinarte a lo que digan los demás, ¿no? ¿Cuándo sabemos si estamos en un punto de no retorno? Pues yo creo que nunca, porque yo creo que hay momentos un poco cíclicos, adelante, ¿no? Entonces, Micaela Navarro, ha sido un placer contar con usted. Mucha suerte en su nueva ocupación como presidenta del PSOE de Andalucía. Pues muchísimas gracias y el placer ha sido para mí. Gracias. Volvemos en 3 minutos y analizamos la actualidad con Elena Manzano, con Ángela Cañal, con Carlos Rosado y con Javier Aroca, aquí en A por Todas.